Bienvenidos al canal de análisis técnico Street, una semana más. Hemos visto esta semana cómo los mercados se han metido un castañazo espectacular y lo que vamos a hacer primero antes de ver todos los gráficos es analizar a qué se puede deber estas caídas tan fuertes, sobre todo que hemos visto en Europa. ¿Qué vamos a ver también? Pues como siempre veremos todo el resumen de los índices que solemos analizar todas las semanas, veremos también todas las acciones que me habéis pedido esta semana a través de las redes sociales. También veremos ese resultado de la acción sorpresa que veíamos la semana pasada y propondremos una nueva y haremos un repasito a esa lista top internacional. Creo que va a ser un vídeo muy interesante después de todo lo que ha pasado esta semana porque los índices se han acercado muchísimo a esas zonas clave de soporte y ponen en riesgo todas esas divergencias que comentábamos la semana pasada y que pueden acabar provocando una caída mucho más fuerte en los mercados. Así que va a ser un vídeo muy interesante que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! Bueno, pues todo parecía que iba muy bien en los mercados. La semana pasada cerramos en máximos semanales, casi, pero comentábamos que había pequeñas divergencias en los gráficos de los índices que nos hacían dudar bastante y que quizás podría anticipar una corrección y que de hecho verla era muy mala señal porque lo que necesitábamos era continuar subiendo y si ahora corregíamos el síntoma de debilidad era clarísimo. ¿Y qué hemos visto esta semana? Pues correcciones muy importantes. Lo analizaremos ahora con el análisis de los índices, pero ya nos da una sensación bastante pesimista de la situación en la que nos encontramos. ¿Y por qué ha cambiado tanto el panorama desde hace 10 días cuando nos pensábamos que nos íbamos a máximos en todos los índices y ahora de repente hemos visto correcciones tan importantes en Europa? Pues principalmente se ha debido a ese dato del empleo que veíamos el jueves. ¿Por qué? Porque la gente había escuchado a Powell decir que iba a seguir subiendo los tipos de interés, pero nadie se lo creía porque parecía que no era necesario, la inflación ya parecía que era su pico, digamos como quizás los datos del empleo se empezaron a deteriorar un poquito, cambiamos la tendencia, pero el dato que se dio el jueves fue bastante positivo, la creación de empleo fue mucho más alta de lo esperado y eso provocó que los inversores empezaran a pensar que cuidado, a lo mejor esa subida de los tipos de interés que está hablando Powell es cierta y veamos caídas importantes, es decir, ¿qué ha pasado? El inversor ha asimilado una semana más tarde, 10 días más tarde, que la subida de los tipos de interés puede ser algo bastante cierto, que lo pueden seguir subiendo y que podríamos ver caídas. De hecho, ahora el mercado de renta fija lo que anticipa es que los tipos de interés empezarán a bajar en 2024 y no a finales de 2023 como se esperaba en un primer momento. Esto el mercado se lo toma muy mal y de ahí que hayamos visto caídas tan importantes esta semana, pero lo curioso es que ha aguantado mucho mejor Estados Unidos, que es donde se podría haber más afectado, que Europa, que ha visto caídas mucho más importantes. Entonces, ¿cuál es la situación que vino después de ese dato económico que vimos el jueves? Pues el viernes teníamos la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y lo que comentábamos el jueves es que la anterior vez que había pasado esta misma situación, pasó exactamente lo mismo. Es decir, primer dato bastante positivo, hace pensar que pueden seguir subiendo los tipos de interés, pero la tasa de desempleo del día siguiente era bastante contradictoria y esto nos indicaba que a lo mejor el dato del empleo no es tan cierto, uno de los dos por lo menos. Y este viernes volvió a pasar lo mismo sobre la tasa de desempleo y si habíamos visto el día anterior que la creación de empleo había sido muy por encima de lo esperado, quizás la tasa de desempleo tenía que haber estado por debajo de lo esperado. Pero no pasó esto, vimos como la tasa de desempleo era casualmente la esperada. En ese momento, ¿qué pasó? Que el mercado se lo tomó muy bien, empezamos a ver subidas bastante importantes en Estados Unidos, contagió Europa, Europa se recuperó de esas caídas que veíamos en la primera parte de la sesión del viernes y al final veíamos como en la última hora y media de Estados Unidos, a partir de las 8 de la tarde, empezamos a ver de nuevo caídas importantes y Estados Unidos cerró prácticamente plano en su cotización, volviendo a esa zona, por ejemplo, del SP500 en los 4.400 puntos. Por lo tanto, ahora nos ha quedado una situación bastante agridulce, porque cuando parecía que el mercado volvía a levantarse de nuevo, porque la tasa de desempleo del viernes no tiene nada que ver con lo que veíamos el jueves, pues de nuevo veíamos caídas importantes el viernes. ¿Esto que crea? Pues muchas dudas. Es verdad que Europa cerró bastante bien, pero claro, no pudo contagiarse al final de esta caída de Estados Unidos porque Europa ya estaba cerrado. Pero sí que es verdad que el mercado de futuros en Europa tampoco vivió caídas muy importantes. Por lo tanto, ¿a qué se puede deber esta caída tan fuerte en Estados Unidos que no ha acompañado a Europa? Quizás a ecualizar un poquito toda la caída que habíamos visto en Europa con la pequeña caída que habíamos visto en Estados Unidos, que prácticamente se mantuvo lateral, mientras Europa continuaba cayendo. Y ahora lo que queremos hacer es poner nuestra hoja de ruta. Siguientes datos económicos que tenemos que vigilar hasta esa decisión de los tipos de interés que vendrá en Estados Unidos el 26 de julio.
Esta próxima semana tenemos los datos del IPC tanto en Europa como en Estados Unidos. Yo creo que ya va a ser la guinda en el pastel, ahí ya nos va a quedar totalmente claro, o por lo menos los inversores volverán a esa idea clara de no van a subir los tipos de interés o por el contrario, sí les van a subir. Esta semana, si vemos que el dato del IPC está bastante por debajo de lo esperado, pues quizás los inversores vuelvan a tener esas dudas de si subirá los tipos de interés, pero como la tasa de inflación, el IPC en Estados Unidos, se mantenga en lo esperado, quizás es cuando asimilen ya del todo que van a seguir subiendo los tipos de interés y el mercado intente corregir de nuevo. Por lo tanto, es la situación que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es mi opinión? Como siempre, me mojo, os la digo. Igual que os decía el jueves, que pensaba que el viernes podríamos ver una vuelta en el mercado, ya un pequeño giro, porque a lo mejor la tasa de desempleo no tiene nada que ver con la del día anterior. En mi opinión, creo que quizás la tasa de inflación en Estados Unidos, la tasa del IPC, va a ser un poco menor de lo esperado, es decir, va a ser positivo para todos aquellos que piensan que no van a seguir subiendo los tipos de interés. ¿Y por qué? Pues porque casualmente hasta el mes de julio del pasado año fue cuando la inflación siguió creciendo con bastante fuerza. Ya a partir de agosto se empezó a ralentizar un poquito y vimos varios meses cómo se estabilizaba la inflación. Por lo tanto, como la tasa es anual, la estamos comparando con la del año pasado, quizás estemos ahora un poquito por debajo porque la estamos comparando con tasas de inflación muy altas. Entonces puede que esto lo que haga es que nos encontremos un poquito por debajo. Esto puede ser optimista para los mercados, puede ser positivo y quizás demos continuidad a ese rebote o a ese giro que hemos visto en la última parte de esta semana en Europa. En Estados Unidos, pues quizás si vemos subidas puede que sean un poquito más tímidas, porque principalmente, como decimos, no hemos visto una corrección muy importante esta semana, pero la clave va a estar cuando nos vayamos acercando al 26 de julio, porque sinceramente creo que al final a Powell le da absolutamente igual la inflación, los datos económicos y todo lo que se le ponga por delante. ¿Por qué? Porque su principal objetivo es seguir subiendo los tipos de interés y lo va a tener que ver muy pero que muy mal, va a tener que estar muy deteriorada la economía para bajar los tipos de interés o mantenerlos. Por lo tanto, creo que podemos ser optimistas hasta ese 26 de julio, es decir, el mercado puede que se intente recuperar, puede que en Europa intentemos buscar esos máximos que veíamos la semana pasada, pero cuando llegue la sesión del 26 de julio, mucho cuidado porque el jarro de agua fría puede ser muy importante. Si encima hemos visto cómo la inflación ha estado por debajo de lo esperada, los inversores digamos que se hacen ilusiones y luego llega el 26 de julio y Powell vuelve a subir los tipos de interés. Ahí puede estar el verdadero riesgo porque ya no es que la suma o no el inversor, es que ya será una realidad y podríamos ver caídas importantes en los mercados. Y cuidado porque puede que cuando Powell decida no volver a subir los tipos de interés, puede que ya sea porque la economía está clarísimamente deteriorada y el problema ya no sea la inflación, sino que nos acercamos a una recesión que, como ya comentábamos la semana pasada, me costaría muchísimo creer que sea una recesión leve como ellos están diciendo y al final acabe siendo una recesión de caballo, como pasó con la inflación que iba a ser transitoria y al final fue una inflación que todavía la estamos sufriendo. Así que bueno, esta es la situación que tenemos y ahora vamos con los gráficos. Bueno, pues vamos con el análisis de los índices. Va a haber alguno que ya os adelanto que mete bastante miedo. Pero bueno, vamos a ir analizándolos poquito a poco. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Esta semana que hemos visto, pues fijaros, desde el martes hemos visto 4 sesiones de caídas espectaculares. El martes una caída del 0,58, el miércoles una caída del 1,06, el jueves una caída del 2,12 y el viernes, cuando ya se ralentizó un poquito, una caída del 0,39%. Al final de la semana, la verdad, que ahora lo veremos en el gráfico semanal, pero ha dejado una vela bastante fea. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues hay que tener en cuenta que llevamos, fijaros, en una especie de tendencia alcista en el corto plazo desde el mes de mayo. Fijaros, la que ha ido marcando nuevos máximos crecientes. ¿Qué pasa ahora? Pues que el cierre de esta semana ha marcado un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que veíamos hace un par de semanas. Esto que nos hace pensar que cuidado porque esa tendencia alcista puede que esté en riesgo ahora mismo. Por lo tanto, esto lo que hace es saltarnos las primeras alertas y tener un poquito más de cuidado con la situación que tenemos ahora mismo. Sí que es verdad que la semana pasada comentábamos que quizás si veíamos una corrección podría ser un claro síntoma de debilidad de la cotización, que podríamos tener una divergencia entre la cotización y el RSI, y fijaros cómo con la última subida esa divergencia
ya la hemos roto. ¿Por qué? Pues porque en el RSI hemos visto que ha marcado un nuevo máximo creciente. Y fijaros cómo después de ver esa divergencia que se rompía, hemos visto caídas muy fuertes. Por lo tanto, ya lo vemos, las divergencias no son totalmente seguras. Cuando se rompen no vamos a caer. Porque fijaros que la subida fue bastante más importante y el RSI también se mantuvo por encima, pero no lo suficiente parece como para mantener esa fuerza de la cotización, de ahí que hayamos visto caídas muy importantes ahora mismo. La clave podría estar en que esas caídas no hubieran perdido la zona de los 9.500 porque hubiera sido una buena zona de soporte para impulsarse hasta ese objetivo que vamos a ver en el gráfico semanal. Fijaros, ¿cuál era el objetivo que marcamos en el gráfico semanal? Acabar cerrando ese gap que teníamos a la zona de los 9.900 puntos. Pero también comentábamos la semana pasada que cuidado porque este tipo de gaps, tanto tiempo han estado sin cerrarse, puede ser muy complicado que se cierren y de hecho pueden actuar como resistencia en la base. Y fijaros cómo en la sesión del lunes nos fuimos a tocar esa zona de la base del gap y a partir de ahí es cuando empezó a corregir. Estamos viendo velas semanales con muchísima amplitud, fijaros. Y eso me lleva a recordar estas velas de aquí, muy parecidas a las que veíamos justo antes de ver esas caídas tan fuertes que veíamos en marzo. De hecho, fijaros como aquí teníamos una divergencia que se mantuvo durante varias velas, vimos una divergencia durante varias semanas y ahora podríamos estar viendo una situación bastante parecida. ¿Que volvemos a repetir lo mismo? ¿Que podríamos ver? Una nueva subida, quizás para acercarnos a esa zona del gap de nuevo, pero luego, ojo, porque fijaros la caída que vino a la cotización. Por lo tanto, bastante cuidado. Creo que lo más importante que tenemos que destacar esta semana, que lo vamos a ver en todos los índices, es el volumen. Fijaros que hemos visto una caída esta semana del 3,5%, una caída muy fuerte, una caída que no veíamos en una semana desde esta vela que veíamos aquí en marzo, que vimos una caída del 6%, mucho más grande, pero fijaros cómo el volumen que hemos visto esta semana ha sido muy, pero que muy bajito. De hecho, la semana pasada y la anterior, que veíamos subidas, el volumen era bastante más alto que el que hemos visto ahora mismo. Por lo tanto, pues nos quedan bastantes dudas de si esta caída será una señal de que vamos a volver a caer de forma más importante en el gráfico. De momento, el volumen nos indica que no tiene tanta fuerza la caída, que quizás puede ser una recogida de beneficios y que simplemente no tiene volumen la demanda para contener la caída, ya poco que ha entrado la oferta, hemos visto caídas más importantes. Por lo tanto, de momento no debe cundir el pánico. Vemos ese soporte en la zona de los 9.200 puntos que sigue manteniéndose y aunque ahora pinte muy feo, no habría que descartar para nada ver un rebote en el gráfico. Vamos a volver un segundo en el gráfico diario para valorar ese posible rebote. ¿Dónde podríamos poner los objetivos? Pues yo creo que el primer objetivo le deberíamos poner en el gap que dejó abierto en la sesión del jueves. Ese gap yo creo que si entra un poco de volumen con la demanda y vemos un rebote esta semana, quizás con el dato de inflación que sea bastante menor de lo esperado, podría entrar el optimismo de nuevo al mercado y puede que encontramos a zona de los 9.400, 9.500 puntos, digamos, fácilmente. A partir de aquí, pues ya podríamos poner el objetivo en el siguiente gap. Fijaros que esta semana en cada vela había dejado un gap en la sesión del miércoles, irnos por esa zona de los 9.600 puntos y aquí va a estar la clave. ¿Por qué? Porque si vemos que supera esta zona de aquí, la zona de los 9.600 puntos, ya podríamos poner el objetivo de nuevo en cerrar ese gap que tenemos pendiente en el gráfico. La historia dónde está, pues que si nos quedamos a medio camino y nos quedamos en la zona de los 9.500 puntos y volvemos a corregir, fijaros que tendríamos una formación de hombro, cabeza y aquí a la derecha formaríamos el siguiente hombro en esta zona de aquí. Por lo tanto, ahí es donde estaría el riesgo, ver una formación de hombro, cabeza a hombro, una zona de máximos, viendo lo que estamos viendo de tanta amplitud en las velas. Después de lo que hemos visto esta semana sería bastante negativo y podría indicar caídas más fuertes. Por lo tanto, si vemos un rebote, muy importante que se mantenga por encima de la zona de los 9.500 puntos. Si vemos que no puede con esa zona, mucho cuidado porque podrían venir correcciones más importantes. Yo, como os decía antes, creo que puede venir ahora un rebote en los mercados. Sí, es verdad que ahora el pánico, el miedo es muy alto después de las caídas que hemos visto esta semana, pero podría encajar dentro de ese pensamiento de que quizás la inflación va a ser menor a lo esperado, los inversores vuelvan a hacer ilusiones y hasta el 26 de julio, cuando venga esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, veamos ese rebote y ahí es donde estará la clave y puede que a partir de ahí volvamos a corregir ya de forma
importante y lo que no sabemos es si en ese rebote, podemos ver ahora, llegaremos hasta los 9.500 o hasta los 9.800. Lo que tengo también la sensación es que a partir del 26 de julio puede que veamos una corrección bastante importante en los mercados. Vamos a continuar con el DAX. Y fijaros, como decíamos, que teníamos una clara divergencia en esta última subida entre la cotización y el RSI. Seguramente el DAX, fijaros en el gráfico semanal, era el índice que peor pinta tenía ya la semana pasada. Y lo decíamos, ¿por qué? Pues porque teníamos una divergencia, porque ya habíamos visto cómo había roto una zona importante de esa divergencia, que eran los mínimos que veíamos por aquí, que quizás eso puede indicar caídas más fuertes. En el mercado hemos visto esta semana una corrección, el que más ha caído ha sido el DAX. Fijaros que esta semana hemos visto una caída del 3,37%. Muy pero que muy importante. Y fijaros también cómo en el IBEX 35 el volumen de esta caída tan fuerte ha sido muy bajito respecto a lo que podríamos ver para una caída tan fuerte como la que hemos visto en el mercado. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar? Pues que quizás esa caída no acompaña. Fijaros cómo el cierre semanal ha estado también en una zona que anteriormente actuaba como resistencia durante varias semanas y ahora pues quizás podría actuar como soporte. Por lo tanto, encajaría con que ahora pudiésemos ver una vuelta en el mercado. ¿Dónde podríamos poner el objetivo ahora mismo para ver una vuelta? Pues igual que veíamos en el IBEX 35 en los gap que ha dejado abiertos esta semana. Es decir, podríamos irnos a por el primero en la zona de los 15.925 puntos y por encima por los 16.050 puntos aproximadamente. ¿Cuál es el problema del DAX? Que hemos visto que ha perdido la media de 70 sesiones, que actuaba como soporte anteriormente. Sí que es verdad que en el IBEX también la han perdido, pero se ha quedado bastante más cerca de esta media. Aquí nos hemos alejado muchísimo, hemos bajado hasta esa zona de los 15.500 puntos y a partir de ahí es cuando parece que hemos empezado a rebotar en el gráfico. Ahora pues tendrá esa barrera, la media móvil de 70 sesiones, que si consigue superarla yo creo que nos podríamos ir hasta la zona de los 16.050 puntos. A partir de aquí pues ya atacaríamos de nuevo la zona de máximos, pero como decimos el gráfico del DAX quizás es el que peor pinta tiene y me costaría creer que ahora mismo mantenemos una tendencia alcista muy fuerte consecutiva durante varias semanas o le veo muy complicado que marque nuevos máximos en el gráfico. ¿Por qué? Pues por esa divergencia que tenemos ahora mismo en el gráfico. No habrá que descartar quizás un movimiento hasta máximos, pero que luego se mantenga el lateral y quizás a partir del 26 de julio veamos de nuevo caídas importantes en los gráficos. Fijaros como el MAC también está dando señal de venta. Fijaros también cómo en el DAX, antes de ver esas caídas de marzo, veíamos velas también de subidas con el RSI viendo caídas, es decir, tenemos claras divergencias. No habría que descartar ahora una nueva subida y formar una nueva divergencia. Seguramente si volviésemos a máximos formaría nueva divergencia porque la caída ha sido muy rápida y la subida podría ser muy rápida, pero como os digo, me parece complicado que ahora tenga fuerza suficiente para recuperar todo lo que lleva perdido en las últimas semanas. Y vámonos ya al otro lado del charco. ¿Y qué comentábamos la semana pasada? Pues que teníamos una divergencia en el gráfico diario entre la cotización y el RSI que cuidado podría anticipar caídas. ¿Qué hemos visto esta semana? Caídas. ¿Dónde estaba el riesgo de esta divergencia? Perder la media móvil de 70 sesiones. De momento que estamos viendo que se mantiene sobre la media de 70 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, hemos visto caídas, que es verdad que la sesión del viernes pintaba muy bien hasta esa última hora y media, eso es una mala señal, pero de momento, pues bueno, nos establecemos en este movimiento lateral, podríamos decir, de las últimas semanas. Pero la clave del Dow Jones, ¿dónde estaba? Fijaros que decíamos, bueno, lo vamos a ver mejor en el gráfico diario, que podríamos estar haciendo un movimiento espejo que fuera calcado al que veíamos en toda esta primera parte y ahora le podría acabar repitiendo. Y fijaros cómo todo apunta a ello. Veíamos esta última subida que veíamos la semana pasada, lo marcamos aquí los picos con los circulitos, fijaros, y a partir de aquí decíamos que deberíamos volver a caer. Y fijaros cómo hemos caído muy parecido a esta caída de aquí. Desde aquí, ¿qué pasó? Que tenemos una subida ahora, es decir, podríamos volver hacia arriba, hasta donde quizás para cerrar ese gap que habíamos dejado abierto en la sesión del jueves alrededor de los 34.300 puntos para que siguiese encajando en ese movimiento espejo. La verdad que es que ya sería muy pero que muy cuadriculado que volvemos a repetir mismo movimiento, volver hasta la zona de los 34.300, sería este movimiento de aquí y a partir de ahí fijaros que ya vendrían posiblemente caídas más importantes en el gráfico, es decir, podría cuadrar perfectamente con ver caídas a partir del 26 de julio. Y vamos al gráfico semanal porque quiero que veamos algo muy importante también. Fijaros la caída tan fuerte que hemos visto esta semana, casi una vela envolvente de la que veíamos la semana pasada, una caída del 2%, muy importante la caída, pero fijaros el volumen,
muy bajito. Sí que es verdad que en Estados Unidos hemos tenido una semana bastante más corta, pero aún así el volumen no ha sido para nada alto. Fijaros cómo, si vemos las tres caídas importantes en el gráfico diario, vemos cómo el volumen ha estado prácticamente en la media, incluso por debajo de la media de cuando hemos visto velas con movimientos más amplios. Por lo tanto, pues bueno, hemos visto una caída, pero el volumen no nos indica que pueda ser una caída que acompaña caídas más importantes. Ahora mismo, ¿qué podemos esperar? Pues como decíamos, en el gráfico diario quizás ver un rebote esta semana, pero ojo porque puede que ya le cueste mantenernos al alza. ¿Por qué? Pues porque también comentábamos en el gráfico semanal que teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI, y eso ya nos está indicando que esa última subida que veíamos pues vaya perdiendo fuerza y al final acabemos viendo caídas más importantes. Lo que pasa ahora es que tenemos las dudas de pensar de si ya nos iremos a mínimos, es decir, si ya empezaremos una corrección muy importante, pero el mercado creo que quiere jugar bastante con nosotros, es decir, cuando vemos bastante volatilidad en el mercado, como la que estamos viendo ahora mismo, con subidas muy importantes, caídas muy importantes, es el anticipo quizás a un movimiento más amplio, más lento en el tiempo. ¿Por qué? Pues para despistar, porque si nos vamos a la parte alta, los cortos tienen que cerrar y si nos vamos a la parte baja de ese movimiento, pues los largos empiezan a tener miedo y también cierran sus posiciones. Al final queda fuera del mercado todo el mundo y es cuando empezamos a ver el despegue de ese movimiento claro en los gráficos. Por ejemplo, fijaros aquí en los mínimos que veíamos en septiembre y octubre veíamos mucha volatilidad. Después de ver esta volatilidad fue cuando se marcó el movimiento claro al alza. Si ahora vemos bastante volatilidad es cuando se marque el movimiento puede que a la baja. Por lo tanto, o al alza puede ser perfectamente. Por lo tanto, eso es lo que podemos valorar ahora mismo. El MAC que nos indica pues señal de venta en el gráfico, aunque sí que es verdad que no nos debemos fiar mucho porque movimientos laterales como el que llevamos viendo en las últimas semanas la fiabilidad no es tan clara como en una clara tendencia alcista o bajista cuando el mercado intenta darse la vuelta. Vamos a continuar con el Nasdaq. ¿Qué hemos visto? Pues una semana bastante tranquilita para lo que hemos visto en Europa. Hemos visto un movimiento bastante lateral. Fijaros cómo en la sesión del jueves se fue a cerrar ese gap que había dejado abierto en la sesión del viernes de la semana pasada. Este viernes parecía que se recuperaba, pero en la última parte de la sesión fue cuando se dio la vuelta, pero vimos una caída del 0,35%. Es decir, si no hubiéramos visto la sesión, hubiéramos dicho, bueno, pues una sesión que ha estado bastante tranquilito el mercado. La sensación que tengo en Estados Unidos, la que os comentaba antes, que quizás podríamos ver un movimiento lateral, no habría que descartar tampoco ver un nuevo impulso al alza en la cotización. Fijaros cómo tenemos una divergencia también entre la cotización y el RSI, que nos podría indicar que ya estaríamos al final de la subida, que tenemos debilidad, pero tampoco habría que descartar un nuevo impulso con un nuevo máximo creciente y dar continuidad a esa divergencia, que no se rompa. Fijaros en el Nasdaq también hemos tenido 3 sesiones que el volumen ha sido muy bajito. Os compro que la del lunes sea muy bajito porque era media sesión, pero el resto de la semana el volumen pues tampoco ha sido para tirar cohetes. Fijaros como las semanas anteriores teníamos bastante más volumen en su cotización. En el gráfico semanal, pues vemos cómo se mantiene esa divergencia que veíamos la semana pasada entre la cotización y el RSI, pero de momento no nos hace pensar que podamos ver caídas más fuertes porque no ha perdido quizás esa zona de los 14.600 puntos, que a partir de ellas, cuando ya esa divergencia podría coger más fuerza y volver a esa media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia en el gráfico cuando veíamos caídas en su cotización, pero también el volumen esta semana mucho más bajito. Vale, hemos tenido una sesión menos y el lunes fue media sesión, pero creo que aunque hubiéramos tenido esas sesiones enteras, el volumen tampoco hubiera sido para tirar cohetes. Fijaros, las semanas anteriores el volumen en la subida ha sido más alto que el que veíamos en la caída también. Y vamos con el último de los índices, que es el SP, que comentábamos que tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Se ha mantenido esta semana y hemos visto caídas, pero tampoco con tanta fuerza como veíamos en Europa. ¿Dónde se ha ido? Pues fijaros que se ha ido a cerrar el gap que tenía abierto en la sesión del viernes de la semana pasada. Se ha ido a cerrar ese gap. A partir de aquí intentó rebotar en la sesión del viernes, pero al final de la sesión hemos visto lo mismo que en el Nasdaq. Se fue de nuevo a cerrar a mínimos a esa zona donde estaba la base del gap. A partir de aquí, pues yo no me extrañaría ver desde esta zona un nuevo impulso al alza. Quizás intentar marcar un nuevo máximo creciente, pero creo que esa divergencia se podría mantener. ¿Por qué? Pues porque me gustaría mucho creer que ahora viéramos un rebote tan fuerte para romper esa divergencia. Fijaros que la RSI baja a 58, el último pico
del RSI lo tenemos en 69, es decir, tendría que subir bastante la cotización para romper esa divergencia. Si cogemos el gráfico semanal, pues vemos como la divergencia también que teníamos la semana pasada, pues se sigue manteniendo con la caída que hemos visto esta semana, pero al igual que veamos en el Nasdaq, no nos hace pensar que podamos ver nuevas caídas o no tiene demasiado riesgo esta divergencia, simplemente habrá que vigilarla hasta que no veamos cómo clarísimamente marca nuevos mínimos decrecientes, quizás por debajo de la zona de los 4.300 puntos en el gráfico. Sí que es verdad que los 4.340 son bastante relevantes porque era esa zona que decíamos que a partir de ella podríamos ser alcistas en el medio y largo plazo, única y exclusivamente por técnico, porque por datos económicos me cuesta creer que podamos ser alcistas en el medio y largo plazo, lo comentaba la semana pasada, por lo tanto la zona entre los 4.340 y los 4.300 puntos es donde estará la clave para que no les pierda y poder continuar al alza en el gráfico. Por lo tanto, vemos que en Europa ha habido cambios bastante relevantes respecto a lo que veíamos la semana pasada, porque hemos visto caídas muy fuertes, pero en Estados Unidos la situación es bastante parecida. Tenemos que seguir vigilando esas divergencias, de momento no son peligrosas porque no se han roto zonas claves de soporte. Sí que es verdad que en Europa nos encontramos en zonas importantes de soporte, incluso las hemos perdido, esas medias móviles de 70 sesiones, pero esas zonas, por ejemplo los 9.200 que decíamos en el IBEX 35, se han respetado muy bien. En el DAX la zona de los 15.500 puntos se han respetado también muy bien, por lo tanto encajarían quizás ver o haber sido una corrección para intentarnos dar la vuelta ahora en el gráfico, y lo que tenemos que saber ahora o ver es si ese rebote va a ser para marcar los máximos crecientes, que sería una buena señal, o para ver un nuevo impulso en falso para ver nuevas caídas en los mercados. Puede que si entra el rebote los mercados tenga bastante más fuerza en Europa que en Estados Unidos, porque en Europa las caídas de esta semana han sido mucho más fuertes, mientras que Estados Unidos ha mantenido prácticamente el lateral. Por lo tanto, esto pues también lo debemos tener en cuenta, que quizás no vaya a la par la subida si la vemos en Europa y en Estados Unidos. Bien, pues vamos a continuar con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana a través de las redes sociales. Esta semana la mayoría me han llegado por Telegram, así que ya sabéis, si no estáis en el canal de Telegram, pues también os podéis suscribir al canal de Telegram y a partir de ahí o seguir o como se llame, y ahí pues ya también podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice. Vamos a analizar la primera de ellas, que es Nicolás Correa. Vemos una buenísima tendencia alcista. ¿Y dónde está la clave? En esta tendencia alcista, que lo principal que debemos analizar es la media móvil de 70 sesiones, que lleva actuando como soporte durante toda la tendencia alcista. Entonces, ahora la pregunta que nos hacemos: ¿hasta cuándo podrá mantenerse la tendencia alcista? Hasta que se mantenga la cotización por encima de la media móvil de 70 sesiones. Aunque veamos correcciones hasta ella, mientras no la pierda, puede ser para continuar subiendo. Si lo que queremos es subirnos al carro de una tendencia alcista, lo que debemos hacer es buscar zonas de soporte de la tendencia alcista para continuar al alza. Y si lo que queremos es salirnos, nos debemos salir cuando veamos que pierde ese soporte de la principal tendencia alcista. En el caso de Nicolás Correa, clarísimamente la media móvil de 70 sesiones. Si cae, va a caer en picado, pues yo creo que tiene la media móvil de 200 sesiones, podría ser una buena zona de soporte también, y a partir de ella, fijaros que si cae hasta aquí, podría ser para luego rebotar hasta la media móvil de 70 sesiones. Si la supera, podría haber sido una ruptura en falso y mantenernos al alza, pero si no la supera, puede que sea para poner fin a la tendencia alcista en el medio largo plazo. Vamos a continuar con Aircross. Y fijaros cómo vimos una subida importantísima desde el mes de octubre, una subida espectacular, fijaros en el gráfico, pero ahora, evidentemente, cuando vemos subidas tan fuertes, pues las caídas siempre están a la altura. Y ahora estamos viendo un rebote y podemos pensar, ¿esto ha sido ya el suelo estable para ver una nueva subida como la que veíamos aquí? Pues no hay que descartarlo, pero la verdad que ahora mismo pues parece bastante complicado. Sí que es verdad que en la última caída teníamos una divergencia que nos hacía pensar que la cotización podría llegar a darse la vuelta, fijaros, y es lo que hemos visto. Pero ¿qué pasa? Que anteriormente pues teníamos la media 70 y 200 sesiones que actuaban como soporte en la tendencia alcista, y puede que ahora tengamos estas dos medias móviles como resistencia. Por lo tanto, puede que el último impulso intente llegar a la zona de las medias 70 y 200 sesiones, y si no la supera, puede que volvamos a retroceder de nuevo y volvamos a caer. Fijaos que aquí, cuando perdió
la media de 200 ya vimos ese movimiento, la 70 no la ha consolidado como resistencia y puede que sea lo que esté buscando ahora mismo con el último movimiento al alza. Vamos a continuar con Faes Farma. Hemos visto una caída muy fuerte desde el mes de mayo, ha perdido la media de 70 y 200 sesiones y ahora parece que ha rebotado, pero esta semana vuelve a caer con fuerza. Fijaros que la tendencia bajista es clarísima a medio y largo plazo desde mediados del pasado año y en cada rebote importante se choca contra la media de 70 o 200 sesiones. Fijaros, en los rebotes más importantes la media de 200 y cuando son pequeños rebotes la media de 70. Aquí rebota muy fuerte, media de 200 y ahora parece que ha rebotado un poquito y se ha acercado a la media de 70 sesiones. ¿Volveremos a caer ya a la zona de mínimos? Pues bueno, no habría que descartar que ahora veamos un nuevo impulso para tocar esa media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Pues porque la caída cuando la ha perdido todavía no la ha consolidado como resistencia, por lo tanto no habría que descartar que no fuéramos hasta ella y a partir de ahí ya sí que veamos una nueva caída. ¿Por qué pensamos que no va a superarle va a haber una nueva caída? Pues porque tenemos una clara tendencia bajista en el gráfico en el medio y largo plazo, por lo tanto la tendencia en el medio y largo plazo acaba mandando sobre la tendencia en el corto plazo. Y hay que tener en cuenta que si supera media 70 sesiones, pues tampoco será una señal para darnos la vuelta definitivamente, sino que tendremos todavía la media de 200 sesiones que podría cuadrar con esa zona de los 3,30, ahora mismo se encuentra los 3,32 para llegar hasta ella y continuar corrigiendo, es decir, puede que nos pasemos un poquito de frenada si hemos un impulso por encima de la media 70, pero como mucho yo pensaría que podría llegar a la zona de los 3,30. Vamos a continuar con Gesta y fijaros cómo en la última subida que hemos visto en su cotización tenemos una divergencia entre su cotización y el RSI. ¿Eso qué nos indica? Pues que cuidado, es una divergencia que debemos vigilar y si ahora vemos una corrección importante, pues puede que sea para poner fin momentáneamente o quizás definitivamente a la tendencia alcista que venimos viendo. ¿Por qué? Porque vemos que la subida va perdiendo fuerza. ¿Y dónde estaría la clave para pensar que esa tendencia alcista se va a romper? En la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que las últimas correcciones, la media de 70 ha actuado como soporte y cuando la ha perdido, la media de 200 sesiones es la que ha actuado como soporte en el gráfico. Por lo tanto, pues lo que deberíamos vigilar ahora mismo. Sí que es verdad que si continúa al alza esta semana, fijaros que la divergencia es muy tímida, por lo tanto podría romperla. ¿Y dónde nos podríamos ir? Pues hasta esa zona objetivo que tenemos en los 4,60, incluso, ¿por qué no? Irnos a buscar los máximos que tenemos los 4,85 de junio del 2021. Por lo tanto, creo que es una zona que puede ser clave si la supera, porque mostraría bastante fortaleza en la cotización y podríamos buscar ese último impulso al alza, pero si ahora corrige sería muy mala señal y creo que estaría en riesgo la tendencia alcista. Por lo tanto, clave ahora mismo, si estamos dentro, ver que no pierda la media móvil de 70 sesiones para mantener ese objetivo en la zona de los 4,80. Vamos a continuar con Laboratorio Robi. Hemos visto unas caídas muy fuertes desde marzo de 2022, fijaros cuando hice ese doble techo y ahora parece que desde principios de este año hizo un suelo estable y la cotización intenta darse la vuelta. Lo primero que hizo fue superar la media de 70 sesiones, parecía que ya era una buena señal para mantenernos a la alza, pero de nuevo ya estamos viendo señales de debilidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo una formación de máximos y mínimos decrecientes. Vemos como la media de 200 sesiones no puede con ella, ya son varios los intentos en falso de superarla y de hecho ahora al final de la semana ha perdido la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues la verdad que no pinta bastante bien ahora mismo. Si pierde la zona actual, yo diría que el cierre del viernes hasta en zona clave de soporte, que es donde está el mínimo de aquí, los mínimos de aquí, muy cerquita, nos podríamos ir hasta la zona, fijaros, de soporte que podría tener en los 36,85 euros, es decir, ser una caída más importante y quizás dar continuidad al movimiento lateral que ya podríamos decir que estaríamos viendo desde febrero del 2023 y esta tendencia alcista quizás desactivarse para dar lugar a un movimiento lateral en su cotización. Vamos a continuar con Merlin. ¿Qué hemos visto? Pues un movimiento lateral también desde el mes de marzo y ahora parecía que la cotización se calentaba un poquito, pero hemos visto cómo clarísimamente la media de 200 sesiones ha actuado como resistencia. ¿Esto qué es? Una clara señal de que le va a costar mucho darse la vuelta en el medio largo plazo. Fijaros como aquí la media de 200 actuaba como soporte y ahora actúa como resistencia.
Y ahora, si no consigue superarla, puede que volvamos de nuevo a la base del movimiento lateral alrededor de los 7,35 euros, 7,38 aproximadamente. Es una zona de soporte muy, pero que muy importante en el medio y largo plazo esta zona. Y si la pierde, indicaría quizás que vamos a ver caídas mucho más importantes en los próximos meses. De momento, pues podemos confiar en ese movimiento lateral. Fijaros como aquí tanteó durante muchas ocasiones la media de 200 sesiones, no conseguía superarla y luego al final la acabó perdiendo y vimos una caída muy fuerte. Ahora podríamos repetir el mismo movimiento, evidentemente, si al final acaba superando la zona de la media móvil de 200 sesiones, la subida podría ser importante y podríamos poner el objetivo en esta zona de aquí, alrededor de los 9 euros. Pero de momento vemos que las señales de debilidad son clarísimas porque no consigue superar la media de 200 sesiones. Y ahora fijaros cómo encima en la sesión del viernes intentó darse la vuelta, pero chocó contra la media móvil de 70 sesiones. Así que bueno, no habrá que descartar nuevos impulsos, pero como máximo, en un primer momento, para ser lo más precavidos posible, podría estar el objetivo en la media móvil de 200 sesiones. Si la supera, ya nos iríamos o podríamos buscar esa zona de los 9 euros. Vamos a continuar con Steel. Creo que analizamos la semana pasada y decíamos que la clave dónde estaba, pues que estamos viendo una corrección importante después de esa subida tan fuerte y que no debería perder esa media de 70 sesiones que había actuado anteriormente como soporte. Fijaros cómo en la sesión de lunes se quedó muy cerquita de esa zona y a partir de aquí ha empezado a rebotar de nuevo. ¿Cuál es el problema? Pues que el pico le buscó en la sesión del miércoles, en el intradía, si es verdad que a cierre el máximo le tuvimos el jueves y a partir de aquí se ha dado la vuelta. Por lo tanto, no es muy buena señal. ¿Por qué? Pues porque podría ser el comienzo de una tendencia de máximos y mínimos decrecientes, es decir, tendencia bajista. No habría que descartar volver de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones y hasta que no la pierda podríamos pensar que en el más medio plazo podemos ser alcistas, pero sí que es verdad que en el más corto plazo pues no habría que descartar quizás una especie de movimiento lateral en esta zona, consolidarse sobre la media móvil de 70 sesiones y luego ahí ya veremos cuál es el resultado. Que pierda la media de 70 sesiones, pues esto habrá sido el colofón final subida que veníamos viendo y podríamos volver a caer con mucha fuerza. Sin embargo, si vemos que se apoya sobre la media de 70 sesiones, entra volumen y volvemos a repuntar, pues podría ser para acabar superando la zona de los 0,64. Pero como os decía la semana pasada, la clave estará en la media de 70 sesiones. Incluso esa media de 200 sesiones también podría consolidarla como soporte si quizás este movimiento lateral se mantiene durante varias semanas. Y vamos con la acción que más ganas tenía de analizar esta semana. Quería que me la pidieseis y aquí la tenemos. ¿Y por qué? Porque comentábamos cuando analizamos la última vez que cuidado porque estamos acercando a una zona muy pero que muy importante de soporte, los 29,66 y teníamos síntomas de debilidad ya en las últimas caídas porque teníamos una clara divergencia entre las últimas caídas y ahora fijaros cómo esta semana el movimiento, en mi opinión, me parece bastante bueno. Fijaros cómo comenzaba a repuntar una vez que tocó esa zona de los 29,66, pero quedaba a ver esa divergencia más clara en el gráfico, más en el corto plazo, más cercana. Y es lo que hemos visto esta semana. Fijaros cómo la cotización ha marcado nuevos mínimos decrecientes, esos mínimos que vimos el jueves, mientras que el RSI ya claramente ha tenido esa divergencia, ha marcado un máximo creciente y además ese mínimo creciente en el RSI ha estado por encima de la zona de 30. Esto que indica que ya la caída no tiene prácticamente nada de fuerza. Es decir, puede ser una buena zona para buscar ese rebote tan importante que estamos buscando en el gráfico. ¿Dónde está la clave para confirmar ese rebote? Pues yo diría superar la zona de los 31,80, 32 euros. Si lo supera, ¿dónde podríamos poner el objetivo? En esa media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en unos 36,30, es decir, sería un rebote del 20% ahora mismo en su cotización. Por lo tanto, vamos a ver si consigue buscar ese rebote a principios de esta semana que le acabe dando ese impulso final hasta la zona de los 36. Sí que es verdad que si ahora mismo pierde ese soporte tan importante, la caída podría ser vertiginosa. Fijaros, porque no tiene prácticamente ninguna zona clara de soporte hasta la zona de los 17 euros. Esto es un gráfico mensual, es decir, donde se ven los soportes más importantes, pero como decimos, hay que jugar con esa divergencia que estamos viendo en la cotización. Por lo tanto, me gusta el movimiento que hemos visto. Vemos cómo en este rebote de aquí ha entrado algo más de volumen, que lo podemos ver quizás en rebotes anteriores, fijaros. Por lo tanto, pues bueno, vamos a pensar que quizás está haciendo ese suelo estable para buscar un rebote más importante en el gráfico.
Continuamos con Prosegur Cash, clara tendencia bajista, claros movimientos de consolidación de la tendencia bajista, con esos choques contra la media de 70 y de 200 sesiones, y ahora todo apunta que en el momento que vuelva a tocar esa media de 200 sesiones podríamos volver a ver nuevas caídas para seguir marcando nuevos mínimos decrecientes. Sí que es verdad que tenemos una zona muy importante de resistencia por aquí, que si se calienta un poquito más de la cuenta ahora podríamos volver hasta ella, pero poquito más. De hecho, es una zona que si la superase, pues podría ser para volver a los máximos y romper la tendencia bajista. Pero de momento tenemos dos claras resistencias, las medias móviles y la zona de los 0,65. Las medias móviles se encuentran la de 200 en 0,645 y la de 70 en los 0,638. Vamos a continuar con Repsol, una cotización que hemos tenido muchísima volatilidad esta semana, pero fijaros cómo quizás a cierres de cada impulso en mínimos, fijaros, parece que vas haciendo una tímida tendencia alcista a cierre. Fijaros, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos otro mínimo y ahora hemos formado otro mínimo esta semana. En principio, por lo tanto, parece que son crecientes. ¿Qué pasa? Que no tenemos claro que es una tendencia alcista porque tenemos clarísimamente esa zona de resistencia a los 13,38. Si la supera, pues puede que el impulso sea mucho más fuerte. El problema donde está también, pues que tenemos las medias móviles de 70 y de 200 sesiones. Por lo tanto, podríamos dar continuidad a esta especie de timidísima tendencia alcista o de movimiento lateral, me da igual llamarlo como queráis, y habría que vigilar esa zona de las medias de 70 y 200 sesiones. Creo que si ahora continuamos con la corrección y forma un mínimo por debajo de los mínimos que veíamos a final de junio, en la zona de los 12,61, pues puede ser mala señal y podría ser para volver de nuevo hasta los mínimos que tenemos aproximadamente los 12,30 en el gráfico, donde veíamos la cotización en mayo de 2023, es decir, de este año. Fijaros que la sesión del viernes de esta semana el volumen fue muy alto y podríamos pensar que el volumen ha entrado de la mano de la oferta, es decir, de las caídas, porque hemos visto una sesión de caídas del 1%, pero si nos fijamos mejor, vemos una vela, una cola muy larga. ¿Esto qué significa? Que a primera parte de la sesión han entrado caídas importantes, pero en la última parte de la sesión se ha recuperado muy pero que muy bien y puede que sea donde ha entrado el volumen, es decir, esto nos indica que podríamos en el corto plazo a principios de esta semana buscar ese toque de nuevo a la media de 70 y de 200 sesiones. Si la supera, nos iríamos a la siguiente zona, las 13,38, y a partir de aquí, si la supera, puede que ya del giro en la tendencia para volver a la zona de máximos que veíamos alrededor de los 15 euros. Vamos a continuar con Tubaces. ¿Qué tenemos en Tubaces? Pues muy parecido a lo que veíamos antes en la cotización, creo que era de Gestamp. Sí, exactamente, muy parecido a lo que tenemos en Gestamp. Hemos visto nuevo impulso en la cotización, fijaros, ha marcado un nuevo máximo creciente, tímido, pero máximo creciente, mientras que vemos que el RSI de momento se mantiene por debajo. Es decir, podríamos tener una divergencia si no nos mantenemos en la alza, pero creo que es una zona, fijaros, clarísimamente, de máximos. Si lo comparamos desde el impulso que lleva desde marzo, creo que es una zona que si la supera podríamos ver un impulso muy fuerte en su cotización. ¿Por qué? Pues igual que comentamos en Gestamp, es una zona de resistencia clarísima, si la supera las señales de fortaleza serían clarísimas, podría acabar rompiendo esa divergencia si se mantiene, y fijaros como el MAC también está dando señal de compra si se mantiene al alza. Las velas del viernes han sido muy positivas, el resto de la semana también hemos visto velas bastante alcistas, y quizás lo que necesita ahora mismo es que el volumen continúe fuerte o incluso más fuerte de lo que hemos visto esta semana para continuar con ese impulso. Que vemos que supera esta zona objetivo los 3 euros. ¿Por qué? Pues porque es una zona psicológica, simple y llanamente en el gráfico, pero puede que sea para dar continuidad de forma importante a la subida que venimos viendo durante los últimos meses. ¿El problema dónde estaría? Pues que a partir de aquí volvamos a corregir y nos podríamos ir hasta la media móvil de 70 sesiones, que como vemos lleva actuando como soporte muy bien desde comienzos de este año. Es decir, simplemente podría ser una corrección, encajaría perfectamente con la divergencia porque marcaríamos un nuevo mínimo decreciente y a partir de aquí podríamos repuntar de nuevo en su cotización. Pero sí, si pierde la media 70, cuidado porque podría ser el fin
de toda la subida que venimos clarísimamente marcada este año. Y vamos con la última de las acciones, que es Arista Networks. ¿Qué tenemos? Pues fijaros cómo desde el mes de marzo parece que no consigue marcar nuevos máximos crecientes como si venía haciendo desde junio del 2022. Ahora parece que la utilización se ha estancado un poquito en esta zona. Sí es verdad que aquí consigo marcar un nuevo máximo creciente, pero fijaros cómo teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto que nos indicaba? Pues que cuidado, que como mínimo podríamos ver un movimiento lateral. Es lo que hemos visto. Y de momento, pues bueno, tampoco le está haciendo demasiado mal, porque nos hemos ido a esa zona del gap, de nuevo, que dejó abierto aquí en la sesión del 25 de mayo. Y a partir de aquí vemos que se ha mantenido también sobre la media móvil de 70 sesiones, pues un movimiento de consolidación para volver a repuntar de nuevo. ¿Dónde estaría el verdadero peligro? Pues creo que en perder la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo en las últimas correcciones importantes se ha ido hasta ella y luego ha vuelto a repuntar. Por lo tanto, pues ahora tampoco habría que ponerse demasiado nervioso si vuelve hasta la zona de la media de 200 sesiones. Mientras que se mantenga sobre ella, podría ser muy buena señal. En el medio y largo plazo, creo que podríamos ser todavía alcistas hasta que no pierda la media de 200. Y en el corto plazo, pues la verdad que parece que se ha estancado en este movimiento lateral, que en mi opinión es de consolidación después de la subida tan fuerte que veíamos en mayo. Vamos a continuar con la lista top internacional, donde tenemos esas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico absoluto en los mercados. Vamos a analizar 5 días, como todas las semanas, que son de todas pues, las que se encuentran en zonas más importantes o que tenemos algo que comentar de ellas. Vamos a comenzar por Coca-Cola de Estados Unidos. Fijaros cómo ahora mismo se encuentra clarísimamente una zona de soporte en la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en 59,87. Fue una zona desde la que ya rebotó en febrero de 2023 y es una clara zona desde la que ha rebotado también anteriormente. Es decir, es ese suelo de la actual tendencia alcista que venimos viendo en el gráfico. Sí que es verdad que desde abril de 2022 no consigue ver un máximo creciente, claro, en el gráfico, pero vemos cómo recientemente se ha impulsado también desde esta zona. Por lo tanto, pues es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si la pierde podría ser una señal clara del final de la tendencia alcista, aunque aquí fijaros como vimos una ruptura en falso, pero también puede ser una zona clave para buscar un rebote en el gráfico. La zona clave de soporte pues encontraría los $30 a un 50% de la zona actual. Vamos a continuar con Iberdrola. ¿Qué tenemos en Iberdrola? Pues fijaros que en la última subida podemos apreciar clarísimamente una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso es muy mala señal, pero de momento vemos cómo la cotización se mantiene sobre esa zona clave de soporte los 11,15. Es decir, es una situación muy parecida a la de Coca-Cola. Ahora mismo podríamos buscar un rebote desde esta zona sin que esta divergencia coja más fuerza, pero si la pierde, además de ser un soporte muy importante, la divergencia cogería mucha más fuerza y el objetivo le podríamos poner en la zona de los 10,43. La parte más negativa, el altísimo volumen que hemos visto esta semana con las caídas. La zona clave de soporte en los 5 euros a un 55% alrededor de la zona actual. Vamos a continuar con Louis Vuitton. La última vez que analizábamos decíamos que había que vigilar esta divergencia que teníamos por aquí entre la cotización y el RSI. Recordad que estamos hablando de gráficos semanales, es decir, una divergencia en un gráfico semanal es bastante más importante en el medio y largo plazo que en el gráfico diario. La zona clave de soporte para ya empezar a temblarnos las piernas pues sería esa zona de los $820. Fijaros cómo esta semana ha rebotado o se ha mantenido, mejor dicho, sobre esta zona. La caída ha sido bastante importante, de un 4,36%, pero el volumen tampoco ha sido para tirar cohetes. Por lo tanto, pues bueno, podríamos pensar en que como mínimo podría mantenerse el movimiento lateral que venimos viendo en las últimas semanas. Si pierde esta zona, la divergencia cogería más fuerza. ¿Y dónde nos iríamos? Hasta la media móvil de 70 sesiones, lo que sería ya una caída bastante más importante. Zona clave de soporte donde a mí me gustaría entrar, $150 a un 80% de la zona actual. Como veis, muy lejos de la zona actual. Vamos con Nestlé y es quizás de las que hemos visto pues la que peor pinta tiene en el gráfico. ¿Por qué? Pues porque ha perdido esa zona clave de soporte en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros
Es una media móvil que ha actuado muy bien como soporte en momentos críticos de caídas. Y ahora pues hemos perdido esta zona a cierre semanal. Lo positivo, que el volumen no ha sido muy alto y podría ser una ruptura en falso. ¿Esto significa que vamos a volar ahora? No, no vamos a volar, pero sí podríamos dar continuidad al movimiento lateral, incluso volver hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones. Lo importante va a ser que esta semana supere la media de 200, la supera, como decimos, objetivo en media de 70 sesiones, pero si no supera media de 70 sesiones puede que sea para volver a continuar cayendo, consolidarla como resistencia. Si la supera, pues ya sí que podríamos volver a ser alcistas en el medio largo plazo. Y la última de las acciones, que no la tengo aquí marcada y se me ha pasado, es Michelin. Fijaros cómo también esta semana nos hemos ido de nuevo a esa zona clave de soporte en las medias móviles, en la media móvil de 200 sesiones desde la que ya rebotó en el mes de marzo. Al igual que hemos visto anteriormente con transacciones, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque es una zona muy importante de soporte y puede rebotar y ver impulso importante, como el que veíamos en marzo, pero también hay que tener en cuenta que si la pierde puede ser muy mala señal y podría ser para continuar cayendo. Siguientes zonas de soporte, pues la siguiente estaría en los 24,67 y ojo porque la siguiente ya estaría en zona muy alejada de la zona actual, en los 21 euros. Por lo tanto, pues ahora mismo zona crítica que no debe perder esa media móvil de 200 sesiones. Lo positivo, que en las últimas caídas vemos como el volumen parece que va cayendo y que esto podría ser una señal de que podríamos darnos la vuelta. Zona objetivo en el gráfico, los 12,75 euros a un 51% de la zona actual. Vamos con la acción sorpresa de esta semana y este es el gráfico que planteábamos la semana pasada y ahora daremos el resultado de ello. La verdad que viene muy a cuento analizar este tipo de gráfico, por lo que quizás podemos ganar ver los siguientes meses. Así que vamos con el resultado. Bueno, pues aquí está la acción que planteábamos la semana pasada. Como veis es Microsoft y como veis en el periodo de tiempo desde el 96 hasta el 2000. Así que ya os podéis hacer la idea de lo que puede acabar pasando. Pero antes de ver lo que puede acabar pasando, quiero que analicemos la situación del gráfico. Fijaros que venía de una tendencia alcista espectacular. Fijaros una subida muy buena. Fijaros como aquí ya se empezaba a ralentizar, pensábamos que no podría mantenerse al alza y luego vimos las últimas subidas especulativas más espectaculares. Fijaros con la clarísima divergencia entre la cotización y el RSI, estamos hablando de un gráfico semanal, eso es muy peligroso. Y fijaros cómo en las caídas que veíamos el volumen también era muy alto en la última parte del gráfico. Hay que tener en cuenta que estas caídas, fijaros, el volumen no era tan alto, de ahí que luego viésemos unas subidas. Pero aquí ya en estas caídas el volumen era desproporcional. Eso que indicaba que cuidado que podríamos ver caídas más fuertes. Si hasta lo juntamos las divergencias que veíamos con las últimas subidas, pues que iba a acompañar a su cotización el final de toda la tendencia alcista en el gráfico. Fijaros cómo la cotización de máximos a mínimos acabó perdiendo un 66%, una auténtica barbaridad. Microsoft en esa época era de las empresas más punteras durante el boom de las .com y luego la caída, aunque parecía que no iba a ser tan fuerte, pues fue espectacular. ¿Y por qué os traía este gráfico? Pues bueno, también podíamos valorar, aprender a utilizar esas divergencias, a valorar el volumen también, pero la clave o lo quiero traer por lo que estamos viendo ahora mismo en acciones como en Apple o Nvidia, que estamos viendo en las últimas semanas con subidas bastante importantes, sobre todo el caso de Nvidia. ¿Eso qué nos indica? Pues que después de ver una tendencia alcista bastante estable, cuando vemos esas últimas subidas tan fuertes, pueden ser subidas totalmente especulativas, las últimas subidas para hacer pensar a los inversores que nos vamos a ir a to the moon y entran en el peor de los momentos, en esta zona de aquí, dicen, bueno, se ha vuelto a poner en precios anteriores para volver a continuar subiendo. Y no, mentira, simplemente es la trampa, de nuevo esta última subida para continuar cayendo. Por lo tanto, nos debemos quedar con esa lección que quizás puede que sea lo que acabemos viendo en los mercados dentro de unos meses en todas estas acciones que ahora mismo están muy, pero que muy sobrevaloradas. Bueno, y esta es la acción que os planteo esta semana para poneros deberes, como siempre, y me digáis en los comentarios qué es lo que creéis que puede pasar. Como veis, el gráfico es muy parecido al que acabamos de ver en Microsoft, pero aquí parece que estamos viendo ya un poquito más de lo que veíamos en el gráfico anterior, lo que despierta las dudas de si ya habremos caído del todo, si vamos a continuar cayendo o si simplemente ahora veremos un movimiento lateral. Por lo tanto, os voy a proponer tres opciones como siempre. La opción A, pues que ya hayamos visto toda la caída
y desde esos mínimos que tenemos volvamos a repuntar para continuar con la tendencia alcista. La opción B va a ser ver un movimiento lateral entre esas dos medias móviles de 70 y 200 sesiones, y la opción C es que simplemente habremos visto la primera parte de la caída y continuaremos cayendo. Así que ya sabéis, tenéis deberes, os leo en los comentarios. Bueno, pues hasta que llega el vídeo de hoy. Vamos a tener que estar muy atentos esta semana. Yo ya os he comentado cuál creo que puede ser la hoja de ruta. Quizás principios de la semana veamos unas sesiones un poquito más paraditas. Luego ya cuando llegue ese dato de la inflación en Estados Unidos, si es como esperamos, es decir, que esté por debajo de lo que es la previsión, quizás veamos un rebote, pero ese rebote puede llegar hasta la fecha del 26 de julio, cuando vendrá esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, y veamos ese golpe ya de realidad absoluto en la economía. El problema, ¿dónde va a estar? ¿Dónde se rompería esta hoja de ruta? Y que también debemos valorarlo, evidentemente, que quizás el dato de la inflación sea por encima de lo esperado, esto que podría provocar que volvamos a ver caídas muy fuertes, todas esas divergencias acaben ya confirmando el todo y puede que eso desemboque en caídas muy pero que muy importantes ya las próximas semanas, incluso meses. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo en los mercados. Vamos a tener que ir analizándolo muy pero que muy de cerca. Estaremos esta semana de nuevo por aquí para ir comentando todo, y la semana que viene tendremos de nuevo un vídeo del resumen semanal donde veremos a ver qué es lo que ha acabado pasando, a ver si tenemos un poquito de suerte y, como decimos, sigue esa hoja de ruta y no nos deja fuera de juego lo que veamos en los mercados. Es muy importante lo que hemos visto esta semana, que las quedas que hemos visto en Europa no han venido acompañadas con un excesivo volumen. Eso es buena señal y eso nos deja todavía la opción de quizás ver un nuevo rebote al alza. El problema, ¿dónde estaría? Pues que esta semana veamos caídas muy fuertes de nuevo y el volumen empiece a aumentar. Eso ya sí que sí sería muy mala señal en el medio largo plazo. Pero de momento es un escenario que todavía no tenemos sobre la mesa, o mejor dicho, en la pantalla. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Ponedme en los comentarios lo que penséis, si os parece que lo que hemos comentado puede pasar, si no puede pasar, cuál es vuestra opinión. Yo agradezco que me pongáis cuál es vuestra opinión, porque también me hace pensar de si a lo mejor no estoy lo correcto y hay otras opciones que no había valorado. Así que nada, os leo en los comentarios. Recordaros, como siempre, que esto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, lo que acabamos de ver en el vídeo, simplemente son mis opiniones, creo que os lo he recalcado durante todo el vídeo, que principalmente pues se basan en esa teoría del análisis técnico. Así que nada, mañana lunes nos veremos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.